Vamos a dar inicio a la parte 1 de la formación del HDO, cuyo tema es la relevancia clínica de la medición de la presión arterial. En medicina humana y veterinaria, la realidad de la medición de la presión arterial sigue siendo muy diferente. En realidad, en medicina humana, la medición y el control de la presión arterial son procedimientos rutinarios hace muchos años, debido a su importancia como indicador de patologías y porque es un factor de riesgo en el perfil del paciente. En medicina veterinaria, al contrario, esta relevancia solo ha sido reconocida en los últimos años, por lo que todavía no ha entrado en la rutina de la consulta de primera línea de forma generalizada. Entonces, ¿en qué situaciones tiene sentido realizar la medición de la presión arterial? Bueno, en una consulta de rutina, como parte del chequeo geriátrico, en consulta profiláctica, por ocasión de las vacunas, en una anamnesis solo con síntomas específicos, cuando hay una sospecha de enfermedades con alteraciones hemodinámicas, como sea la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, el hipertiroidismo, el hiperadrenocorticismo. Y también para monitorización de emergencias, como sea el shock, la efusión pericárdica, el trauma y otras. En cuidados intensivos, en un posoperatorio, en crisis hipertensivas, un shock prolongado, en situaciones de anestesia, antes y durante la anestesia, cuando hay una superficiación de la anestesia o un dolor producido por el procedimiento quirúrgico, y después de cirugías, muchas veces situaciones de shock. También para valoración y seguimiento de tratamientos, con administraciones de IECA, diuréticos, antagonistas del calcio, beta bloqueantes, simpático-miméticos y otros. Como se puede comprobar, la presión arterial es un parámetro importante tanto en situaciones clínicas críticas como en situaciones clínicas controladas. Pero para poder evaluar las mediciones es necesario tener valores de referencia. Así que en los perros los hay de alta presión y perros de razas de baja presión. En los perros de razas de alta presión, la sistólica estará sobre los 140 y la diastólica sobre los 85. Y los perros de razas de baja presión, en principio no pasan los 120, la sistólica, y de los 65 la diastólica. En los gatos la situación es bastante más homogénea y estamos hablando de una sistólica de 124 y una diastólica de 84. Sin embargo, el histórico de valores de un animal sano es la mejor referencia comparativa. Así que todos los perros adultos deben tener sus registros de presión arterial rutinarios antes que estén en riesgo o antes de que han desarrollado una patología específica. Cuando los valores de medición están por debajo de los valores de referencia, se considera que el paciente presenta hipotensión. Esta hipotensión puede venir de una sedación, de una anestesia, de una situación de shock por trauma, envenenamiento, hemorragia y otras. Enfermedades cardíacas descompensadas, una síndrome vagal, también por consecuencia de fármacos como sean los IECAs, los beta bloqueantes y antagonistas del calcio. Entonces, la hipotensión tiene siempre consecuencias para el animal. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias? Tiene que ver con la mala perfusión de órganos y tejidos, como sea una insuficiencia renal aguda y una hipoxia cerebral o cardíaca. Se pueden clasificar de acuerdo con su severidad. O sea, por ejemplo, en pacientes despiertos, leve, pues estamos hablando de abajo de 100, moderada, por debajo de los 90 y grave si está ya por debajo de los 70. Pero si el paciente está anestesiado, le damos un descuento, bajamos ese umbral para 90 en la leve, 80 para la moderada y 60 para la grave. Y aunque sea menos frecuente, la hipotensión es de gran importancia clínica, ya que si es persistente o grave, fácilmente puede conducir a la muerte. Cuando los valores de medición están por encima de los valores de referencia, se considera que el paciente tiene hipertensión. Esa hipertensión puede ser inducida por el estrés, solo sistólica, también se llama efecto bata blanca, puede ser idiopática, primaria o esencial, tiene una existencia incierta
o rara en perros y gatos, o puede ser una hipertensión secundaria, que indica la existencia de una patología primaria o causal. En el caso de la secundaria, además de ser la más frecuente, es también la que tiene más relevancia, porque obliga al clínico a buscar una causa para su existencia. Las principales causas de hipertensión en perros y gatos son enfermedad renal, hipertiroidismo felino, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo canino, enfermedad cardíaca, lesiones en los vasos sanguíneos, taquicardia por anemia o fiebre, obesidad y dolor de orígenes variados. Estas son las causas más comunes, pero están descritas muchas otras patologías que producen hipertensión en perros y gatos. Como consecuencia de la hipertensión, pueden ocurrir lesiones en múltiples órganos sensibles que llamamos órganos diana. Se trata del corazón, de los ojos, del cerebro y de los riñones. Y por esta razón la presión arterial se clasifica en función del riesgo de lesión de estos órganos. En grado 1 tenemos para una presión sistólica por debajo de 150 y una diastólica abajo de 95. Ahí tenemos un riesgo para los órganos diana mínimo. En el grado 2, ya con una sistólica por encima de los 150 y una diastólica por encima de los 95, un riesgo ligero. En el grado 3, con diastólicas por encima de 100 y sistólicas por encima de 160, un riesgo moderado. Y por último, un grado 4 con sistólicas por encima de los 180 y diastólicas por encima de los 120. Ahí hay un riesgo muy severo para los órganos diana. Por lo tanto, las lesiones en los órganos diana pueden causar enfermedades secundarias a la hipertensión. Vamos entonces a analizar órgano por órgano cómo se pueden manifestar las lesiones causadas y qué cambios estructurales pueden causar la hipertensión. En el corazón, la hipertensión puede provocar hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, dilatación del atrio izquierdo, con la producción de soplos, ruidos de galope, que están presentes en un 70% en los gatos hipertensos, arritmias y considerar como diagnósticos diferenciales cardiomiopatías y hipertiroidismo. En el ojo, la hipertensión puede provocar retinopatía hipertensiva, coroidopatía hipertensiva, neuropatía óptica hipertensiva, con el surgimiento de ceguera súbita o de progresión rápida, midríase bilateral completa, ifema uni o bilateral, anisocoría y alteraciones del color del iris. Aquí algunas imágenes de cambios producidos por hipertensión en el ojo del gato, como sea la midríase, el ifema y la retinopatía hipertensiva. En los perros, la hipertensión también produce igualmente implicaciones importantes en el ojo, como sea por ejemplo el glaucoma con sus diferentes implicaciones, como sea el efema, el prolapso de la glándula de Arder, edema de córnea, todo eso. Aquí otros ejemplos de cambios patológicos por hipertensión en el ojo del perro, como sea la retinopatía con desprendimiento. La hipertensión va a tener un gran impacto en los riñones y porque va a inducir una hipertensión glomerular, una hiperfiltración glomerular, una proteinuria y una arteriosclerosis, en particular a nivel del riñón. Todo eso va a conducir a una enfermedad renal con una retención de sodio y agua, un incremento del volumen sanguíneo, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una activación neurohormonal y todo eso es la base de más hipertensión sistémica. Entonces estamos en presencia de un círculo vicioso. En el cerebro, la hipertensión puede provocar una encefalopatía hipertensiva con inducción de edema cerebral y lesiones vasculares. De un punto de vista de sintomatología, se notan un letargo, convulsiones, alteración súbita del estado mental y alguna desorientación. También se pueden notar trastornos del equilibrio, señales vestibulares, el llamado circling, tilt o nistagmos.
Podemos entonces concluir que la hipertensión tiene un doble papel en el diagnóstico clínico. La hipertensión puede ser un signo de una enfermedad primaria, o sea, que viene antes y que produce la hipertensión, o la hipertensión puede estar en la causa de una enfermedad que es entonces secundaria a esa hipertensión. Entonces es evidente la importancia, la relevancia clínica de la medición de la presión arterial en la medicina veterinaria. Ha asistido a la primera parte de la formación del HDO, con el título Relevancia clínica de la medición de la presión arterial. Gracias por su atención. Hay 3 partes más. La parte 2 será el método de medición de la presión arterial. La 3, las instrucciones del HDO y lectura básica de la curva. Y la parte 4, lectura avanzada de curva y instalación del software. Esperamos que lo haya disfrutado y que le guste asistir a las demás partes de esta formación del HDO.